Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que no se habla mucho y que se aplica muy poco, y que por estar de simple en apariencia, no se le da la importancia que realmente tiene en la vida del ser encarnado en la tierra, y ese es hacer el Evangelio en el hogar. Pero antes de entrar de lleno en la materia y despejar dudas acerca de lo que se está hablando, voy a hacer un reconto rápido, un pantallazo para tener un mejor concepto de lo que se habla y a qué nos referimos cuando hablamos de ello. ¿Qué quiere decir el Evangelio? Significa la buena nueva de Jesús. Uno de los primeros evangelios consta de 4 partes, 4 evangelistas, 4 discípulos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, con la tarea de describir, cada uno de manera distinta, lo que vivieron y observaron de Jesús. La siguiente diapositiva. Antes de Jesús estuvo Moisés, y antes de Moisés estuvo Lamec. Lamec tenía una ley muy famosa que va concatenada posteriormente con la de Moisés, de manera distinta, pero va concatenada, que esta frase lo describe muy bien. Si alguien te deja un cardenal en la cabeza, hazle 2. Era una de la justicia por mano propia más salvajes y violentas, la insanía total, mucho más en aquellas épocas. Luego viene Moisés, ahí es la primera revelación, bajando del monte Sinaí, luego de tener una visión de la zarza, ese árbol en llamas que le hablaba, que eso en realidad es una simbología que se cuenta. La realidad era que Moisés, a través de su facultad mediúnica, un espíritu superior, le entrega el mensaje de Dios en forma de 10 mandamientos. ¿Para qué? La sociedad vivía de manera descontrolada, era una anarquía total, debía de haber ¿qué? Orden, progreso. Ya se mencionó algo parecido en la clase anterior con respecto al progreso. Dios no quiere que su criatura esté estática, sin hacer nada como una ameba. Quiere el progreso, la evolución de su criatura. Por lo que a través de Moisés se podía traer leyes que cambian la conducta de las personas. Y Moisés, haciendo acopio de su antecesor, imprimió estas leyes porque no se olviden que Moisés obraba como legislador. Además, él impartía, además de los conocidos 10 mandamientos, el ojo por ojo, diente por diente. La gente empieza a desarrollar el respeto por la propiedad privada, desarrollando en la medida de lo posible las buenas costumbres que se fueron instaurando. Es un cambio, incompleto aún, pero es un cambio. Luego vino Jesús, la segunda revelación, y el cambio radical de todo lo que conocimos hasta entonces. Vuelvo a repetir que esto es un pantallazo rápido, un reconto de las etapas y revelaciones hasta llegar a Él. Años y siglos viviendo de cierto modo, hasta que viene Jesús a traer el mensaje depurado de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, devolver bien por mal y haz a los demás lo que quisieras que hagan por ti. Este cambio vino a revolucionar por completo todas las ideas preconcebidas que teníamos hasta entonces, de manera tal que aún hoy causa incomodidad en las mentes dormidas, las incautas, aquellas que se quedaron con las falsas interpretaciones gracias sobre todo a la Iglesia. Como dicen, Jesús escribió. Recordemos que Jesús nunca escribió. La única vez que fue visto escribiendo fue en la arena en el momento que traían a rastras a María Magdalena, nada más. Si en algún lado lo mencionan escribiendo, esos son escritos apócrifos, falsos. Jesús enseñaba a viva voz en las plazas, en los campos, en la playa, en las sinagogas. Recuerden que Jesús era judío y contrariando a sus congéneres, porque para Jesús los ritos de cultos, los dogmas, no tenían un real significado, solo eran ornamentos atávicos. Él curaba en los templos los días sábados, que para los judíos es el día de descanso, mientras que para Jesús no existían días para hacer la caridad, para brindarse al prójimo. Él no venía a derogar la ley, sino a cumplirlas, y que por ellos los hombres malinterpretaban a conveniencia y la mayoría de las veces por absoluta ignorancia y prejuicio. Ignorancia y prejuicio que la ciencia luego tuvo que venir a sufrir. Kardec sabía que su enseñanza estaba incompleta. Él sabía que debían de venir nuevos tiempos para dar luz, revelar lo que ya se había enseñado. ¿Y qué significa revelar? Definámoslo con la ayuda del libro de Allan Kardec,
Caracteres de la Revelación Espírita, libro que recomiendo muchísimo que lo lean. No es muy largo, está buenísimo para entender a nivel, no solamente el nivel fenoménico del espiritismo, sino el que es más importante y más profundo, que es el científico, el filósofo y el moral. La tercera diapositiva. Revelar, término derivado de la palabra velo, del latín velum, significa literalmente quitar el velo. Y en sentido figurado, descubrir, dar a conocer una cosa secreta o desconocida. En su acepción vulgar más genérica, se dice de toda cosa ignorada que se divulga, de toda idea nueva que nos pone al corriente de lo que no sabíamos. Desde este punto de vista, todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la naturaleza son revelaciones, y se puede decir que existe para la humanidad una revelación incesante. La astronomía reveló el mundo astral, al que no conocíamos. La geología reveló la formación de la Tierra. La química, la ley de las afinidades. La fisiología, las funciones del organismo, etc. Copérnico, Galileo, Newton, Laplace, Lavoisier fueron reveladores. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar en contra de los principados dogmáticos de los geocentristas. Le siguió Galileo Galilei, mejorando el modelo del telescopio, descubriendo las fases lunares, la naturaleza de la Vía Láctea, afinando y corrigiendo a los copernicanos sobre la teoría heliocéntrica, dando peso al observar los movimientos de Venus con respecto al Sol. Esto convalida que el Sol no rota alrededor de la Tierra, sino al revés, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Isaac Newton descubrió la ley de gravedad, idea que ya existía, pero él la explicó matemáticamente, proporcionando comprensión profunda de cómo funciona. Continuó con esa mecánica Pierre Laplace, descubriendo la formación nebular del universo, dando lugar al sistema solar y a sus planetas. Antoine Lavoisier descubrió el papel del oxígeno y el hidrógeno y su relación con la combustión y el agua. Todos compartían, mediante la ciencia, un sistema basado en la observación y experimentación, revelando la existencia de los planetas, sus fases, las estrellas, instaurando de manera lógica la ley heliocéntrica de la que la Iglesia estaba en contra, y por la que fueron perseguidos e injuriados, no solo por ellos, sino también por los congéneres abocados a otros conceptos dogmáticos, donde siglos después encontraron su fin ante los hechos irrecusables, tal como Giordano Bruno, matemático, filósofo y cosmólogo que pertenece a la rama de la física y la metafísica. Él aseveraba la pluralidad de las existencias de otros planetas copados por seres inteligentes. En el libro de Caracteres de la Revelación Espírita explica: el carácter esencial de toda revelación debe ser la verdad. Revelar un hecho es dar a conocer un hecho. Si algo es falso, ya no es un hecho, y por consiguiente, no existe revelación. Toda revelación desmentida por los hechos deja de serlo. Y en caso de que sea atribuida a Dios, dado que Dios no miente ni se engaña, no puede provenir de él, de modo que debe ser considerada producto de una concepción humana. Continúa Allan Kardec: la ciencia es una obra colectiva de los siglos, de una infinidad de hombres que han aportado, cada uno, su cuota de observaciones, aprovechadas por los que vienen después de ellos. La enseñanza es, por lo tanto, en realidad, la revelación de ciertas verdades científicas o morales, físicas o metafísicas, realizadas por hombres que las conocen a otros que las ignoran, y que si así no hubiera sido, las habrían ignorado siempre. Entonces, los hombres de ciencia tuvieron que venir a sufrir las ideas preconcebidas, atávicas nuevamente, bajo las hogueras, el escarnio público, el destierro, la prisión, la burla, la punición de mentes dormidas, como diría Heráclito, porque el prejuicio es el del que no lee y peor, del que no razona o no quiere entender de razones. Ahí no hay nada que hacer, al menos no en esta vida. Dios le da las facultades para que espíritus más evolucionados que otros encarne para traer luz reveladora en materia de ciencia, filosofía y moral en el tiempo correspondiente. Y esto se fue y se sigue dando por los siglos. Dice Allan Kardec: los hombres progresan indiscutiblemente por sí mismos y por los esfuerzos de su inteligencia.
Siglos pasan y hete ahí la época de las mesas giratorias, que en sus comienzos estaban reservadas para la aristocracia como modo de entretenimiento. Eran todos hobbies, frivolidades, allá por el año 1853. Ese fenómeno captó la atención de un destacado profesor, lingüista, que ejerció en su época una considerable influencia sobre la reforma de la enseñanza en Francia y Alemania. Ese profesor era Hippolyte Léon Rivail, o más conocido bajo su seudónimo como Allan Kardec. Explica Allan Kardec en el libro de los médiums: sea como fuere, el fenómeno de las mesas giratorias será siempre el punto de partida de la doctrina espírita. Para que este fenómeno se produzca, es necesaria la intervención de una o muchas personas dotada de una aptitud especial a las que se designa con el nombre de medium. ¿Y qué es medium? Del latín al español, medium es medio, medianero, un conducto, un medio para un fin. Allan Kardec, como todo científico y filósofo, comenzó a investigar ese fenómeno mediante la aplicación del método experimental. Muy cauto y pensante, nunca enunció teorías preconcebidas. Observaba, comparaba y deducía, siempre en busca de la razón y la lógica de los hechos. Interrogó, anotó y ordenó los datos, motivo por el cual se lo denomina el codificador del espiritismo. Ya se sabe que el fenómeno empezó a aparecer en América, pasó a Francia, al resto de Europa y después aquí, por todo el sur. Dicho fenómeno se lo estudió luego de descartar ciertas probabilidades comunes como corrientes de aire, electricidad y demás, como la prestidigitación, el movimiento de cuerdas o dispositivos electrónicos. Al observar cómo se comportaban estos fenómenos, se le empezó a denominar como una acción fluídica desconocida, para luego darle el nombre de efectos inteligentes. Entonces, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener, por lo tanto, una causa inteligente. Se concluyó que la causa de este fenómeno debía ser una inteligencia, o sea, fuera de toda prestidigitación, de toda mentira, de toda fantasía. Se gira la mesa. Y no es a mi comando que se gira la mesa. Yo le digo que vaya a la derecha y va a la izquierda. Yo le digo que vaya a la izquierda, vaya a la derecha. Y hasta levita. Entonces, si no hay ninguna clase de mecanismo o que no sea mi comando, se está manifestando a voluntad. O sea que eso es una inteligencia que se manifiesta, que mi ojo humano no lo capta, pero está ahí. Entonces, ¿qué es? Es el fluido cósmico universal acoplado con mi fluido animalizado que hace posible esa manifestación visible. Dice Allan Kardec en el ítem 2 del Evangelio, según el Espiritismo: la universalidad de la enseñanza de los espíritus constituye el verdadero poder del espiritismo. Ahí reside también la causa de su rápida propagación, mientras que la palabra de un solo hombre, aunque éste contara con el concurso de la prensa, tardaría siglos llegar a los oídos de todos. Ocurre que millares de voces se hacen oír simultáneamente en todos los lugares de la tierra para proclamar los mismos principios y transmitirlos tanto a los más ignorantes como a los más sabios, a fin de que nadie sea desheredado. Se trata de una ventaja de la que no ha gozado ninguna de las doctrinas que aparecieron hasta ahora. Por consiguiente, dado que el espiritismo es una verdad, no le teme al desprecio de los hombres, ni a las revoluciones morales, ni a los cataclismos físicos del globo, porque nada de eso puede afectar a los espíritus. Nosotros el día de mañana podemos negarnos, hay gente que lo niega, hay gente que tiene otras creencias y está muy bien. Podemos negarnos, podemos quemar todos los libros de espiritismo, pero no se pueden quemar a los espíritus. Son eternos, son inmortales y su mensaje siempre va a prosperar. Siempre se harán oír. Si no es por nosotros, serán por la generación que viene. Allan Kardec, entonces, descubre la concordancia racional de los mensajes. Para lograr publicar el libro de los espíritus, que es el primero, no solo trabajaba él, sino que recibía inspiración de 10 espíritus que lo inspiraban. Por más que dícese que Allan Kardec no tenía una mediunidad ostensible, aún así él podía ser inspirado mediante el pensamiento. Sumando que recibía cartas alrededor del mundo,
demostrando concatenaciones incuestionables, cartas de países y de personas, o sea, mediums que él no conocía, no tenía ningún vínculo. Recuerden que era el año 1800 y le llegaban contenidos que eran para demostrarle que el mensaje era el mismo. Por eso, cuando sus estudios alcanzaron las dimensiones de una doctrina, decidió publicar el Libro de los Espíritus el 18 de abril de 1857. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una doctrina? La RAE lo define como norma científica, paradigma, enseñanza que se da para instrucción de alguien, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentada por una persona o grupo. En este caso, fueron los espíritus. Hete aquí la tercera revelación, que está contenido en el Libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, el Libro de los Médiuns, la Génesis, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, y que contiene esa doctrina, principios y fundamentos que convalidan la existencia de Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, leyes divinas, eternas e inmutables que reglan el universo material y moral. Por más que nosotros lo ignoremos o lo neguemos, no quiere decir que no se rija para todos de igual manera. Preexistencia y supervivencia del espíritu inmortal, principio inteligente del universo, creado por Dios, sencillos e ignorantes, para evolucionar con libre albedrío, para llegar a la perfección, que es la felicidad. Existencia del periespíritu, cuerpo intermedio entre el espíritu y la materia. Mediunidad, facultad del ser humano que posibilita la comunicación con los espíritus. Reencarnación, pluralidad de existencias corpóreas del espíritu, como medio ineludible para su evolución moral e intelectual. Pluralidad de los mundos habitados, relacionados entre sí, de diferentes niveles evolutivos, acordes con la naturaleza de los espíritus que en ellos encarnan. Acá está convalidando a Giordano Bruno, y fue puesto en la hoguera por eso. Jesús, espíritu superior, guía y modelo de perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Su doctrina es la más pura expresión de la ley de Dios, la ley del amor. Siempre se reniega de Jesús. Ay, ¿por qué Jesús? ¿Qué Jesús esto? Que si existió o no existió. Obvio que existió. Existió para darnos el ejemplo, no para que seamos como Él. No se nos está pidiendo eso. Simplemente se nos pide que nos transformemos. Vamos poco a poco evolucionando, que lo tengamos a Él como modelo para ser mejores. No nos está pidiendo que seamos santos, no nos está pidiendo que seamos castos, simplemente que seamos mejores poquito a poco. Amor, justicia y caridad, virtudes imprescindibles para el progreso moral del ser humano y que todos en las sucesivas reencarnaciones vamos a lograr. Otra cosa, en este caso, entonces, Emmanuel, el mentor de Chico Xavier, deja claro que la esencia de la enseñanza de Cristo está preservada en el Evangelio. Y si nosotros sabemos leer, lo vamos a encontrar. La siguiente diapositiva. ¿Y qué contiene el Evangelio según el Espiritismo? La explicación de las máximas de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. Hoy más que nunca, el hombre y la mujer necesitan creer, y más que creer, Analía lo dijo 1.000.000 de veces. Analía lo dijo que más que creer, se necesita la certeza de que va a ser así, porque esto no termina, esto continúa. Dejamos este cuerpo y vamos a proseguir con el que sigue y el que sigue y el que sigue, porque somos seres imperfectos con posibilidades infinitas de ser perfectibles. Directrices seguras para conquistar la felicidad, que no se encuentra fuera de ellos, sino adentro, en la intimidad de su ser. Y en eso, León Denis lo dice muy bien en el libro El problema del ser y del destino, sobre la sabiduría persa de un poeta, de Sufis Ferdowsis, que él dice: vosotros vivís en medio de almacenes llenos de riquezas y morís de hambre a su puerta. Es adentro donde hay que mirar. Es ahí está la pieza secreta de nosotros mismos. Entonces, como se irá comprendiendo, el Evangelio es un estudio profundo y lógico de las enseñanzas de Jesús. Recordemos que Él, por vivir en aquellos tiempos antiguos, debía de utilizar un lenguaje simple y mundano
para poder de esa manera hacerse entender entre sus oyentes e interlocutores. De esa manera, se valió con lo que se conoce como alegorías y parábolas. ¿Y qué son las alegorías y parábolas? Bueno, la RAE lo define como alegoría: ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. O sea, las metáforas. El color de sus ojos era en el azul del cielo. Metáforas. Mientras que la parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Por ejemplo, en el libro de Jesús en el hogar de Nello Lucio, psicografiado por Chico Xavier, se basa en capítulos donde el maestro hace uso de esa herramienta para enseñar un tema específico, al igual que en el Evangelio, según el espiritismo, y también en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda. Por ejemplo, en este último libro que menciono, Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, hay un capítulo muy interesante que también hay partes en el Evangelio, según el espiritismo, que también lo mencionan. Hay el capítulo 8 que se llama El Mayor. Ahí hay una parte en donde él dice: rebajaos y humillaos. Entonces, si uno lo lee superficialmente, dice: ¿cómo? ¿Me está pidiendo que me rebaje, que me humille? No, no te está pidiendo eso. Lo que pide Jesús es que, por favor, nos bajemos del pony, dejemos de ser soberbios, dejemos de ser engreídos, orgullosos, de tener un ego exacerbado. Como bien se dijo muchas veces en las clases de acá, el ego no es bueno ni es malo. Lo malo es cuando se lo exacerba demasiado, cuando nos creemos más de lo que realmente por ahí no somos, o no estamos entendiendo bien nuestras cuestiones íntimas. Lo que nos pide Jesús es que seamos lógicos con lo que nos pasa, que tratemos de internalizarlo mejor, de usar la crítica, de ver los problemas y las cosas que nos pasan desde otro prisma. Se nos pide que seamos un poco más realistas con nosotros mismos, entendernos nosotros y entenderse los demás. Hete ahí también la confusión que hicieron, luego, adrede o no, más los monjes copistas. Copistas se les dice así porque antes de que aparezca la imprenta se copiaba todo a mano, y en ese copiar de manos se tergiversaba muchísimo la esencia de la palabra de Cristo, por envidia, conveniencia política o perversidad de algunos. Como por ejemplo la literalidad. La literalidad mata absolutamente toda la enseñanza de Jesús. Cuando dicen: Jesús multiplicó los panes y los peces. No, Jesús enseñó a pescar y hizo pan. Nada más. Igual que como dicen de Moisés, por orden de Dios, Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. No. Se hizo todo un estudio. Moisés sabía que en cierta parte del tiempo no iba a haber crecida en el mar. Entonces podían escaparse del otro lado. Logicidad. Eran hombres que hacían epicidades en esas épocas antiguas. Fueron dotados de una mediunidad ostensible, por supuesto, porque los necesitaban para eso, pero eran hombres que hacían epicidades. Es lógica, no fantasía. Sexta diapositiva. Es por esto que hacer el Evangelio en el hogar se convierte en la medicina del alma del ser encarnado para desarrollar la inteligencia y activar en las conciencias aletargadas las leyes impresas en el espíritu, y así cumplir en la medida de lo posible con nuestro programa reencarnatorio. Es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y para aprender a vivir en sociedad. Hay una biblioteca rica y vasta de hermosos libros para estar en un momento de armonía y sintonía con uno mismo, con el mundo espiritual, con nuestros mentores, o también llamados ángeles guardianes, elevando el pensamiento, dando pasos a fluidos amorosos que vienen de lo alto. Se pide en la oración de apertura por la casa, por nuestra familia y amigos, por el barrio, por nuestros vecinos, por los que sufren dolores morales o físicos, económicos o sociales, por todos aquellos que ustedes posen el pensamiento. Es una carta de amor, de cariño hacia esas personas. Con solo sentarse a solas o en familia, con alguna compañía que comprenda de manera clara la asignatura de lo que se está a punto de hacer, es más que suficiente para que espíritus amigos
se acerquen por la vibración que uno emite, para que ese momento único se desenlace de modo efectivo, sin dar paso a frivolidades ni a comentarios fuera de lugar. No es para eso. Se dispone la mesa con una botella de agua, vasos y libros, los libros elegidos para la lectura. No solamente nuestros mentores, nuestros amigos o familiares invisibles fluidifican el agua. Y les hago una aclaración muy importante acerca de la fluidificación del agua, que sirve como paliativo. Paliativo quiere decir mitigar, calmar, para malestares de distinto orden, sea orgánico o psíquico. De ninguna manera se le da una categoría de medicina superlativa, por lo que siempre hay que ir al médico. Es una ayuda, pero es menester que el individuo se ayude a sí mismo. La transformación de la conducta, la actitud, los hábitos. Si el médico los manda a caminar será. Hasta uno mismo, sintonizando de manera amorosa, puede fluidificarse el agua a beber en la reunión. Simplemente deben brindarse con el pensamiento, que se ateste de amor al Padre, a uno, a los seres que los acompañan. Y no me refiero solamente a personas visibles, sino al mundo invisible, aquellos que nos acompañan en el día a día, aquellos que no vemos. Algunos lo sentirán más que otros, puesto que les recuerdo que la mediunidad es una facultad dada por Dios y es inherente a todos los seres humanos en mayor o menor proporción. Algunos sienten más, otros menos, otros nada. Y aún, si hay casos en que aquel que no siente nada hace el evangelio por el otro que sí siente, o que se siente perturbado o abrumado por cómo está, esa actitud, ese gesto de hacer el evangelio y pedir por él o a esas personas, no es solamente un acto de caridad, sino de amor por nuestro prójimo. Y pedimos por aquel que tal vez no nos llevemos bien, pero aún así nos damos cuenta que la está pasando mal, que está sufriendo. Eso es amor. Estás brindando, estás vibrando en sintonía con los buenos espíritus, conservando así nuestra salud psíquica para aprender, saber dirimir qué es lo mejor o no para nosotros y resguardar nuestra psicósfera, nuestra salud, porque el pensamiento está ligado al sentimiento. Acuérdense que el pensamiento es un atributo del espíritu. El pensamiento es mucho más poderoso de lo que pensamos. Y acá es el momento de aclarar que el pensamiento no puede ser confundido por el cerebro. Y el cerebro no es la fuente del pensamiento como piensan los materialistas. Aclarado eso, seguimos por el otro punto importante. La familia. La familia es la piedra angular de la educación del espíritu. Y es ahí, primeramente, donde nos desarrollamos para vivir en sociedad. Muchas veces es ahí donde ocurren los grandes desconciertos, puesto que venimos a cumplir un programa evolutivo, pero no lo hacemos solos. Y muchas veces no lo hacemos con las personas que más amamos en el mundo. Sucede a veces que debemos venir con individuos con los cuales no simpatizamos para nada. Las diferencias de pensamientos y conceptos son abrumantes. Nos hacen sentir como que siempre estamos en contra. ¿Por qué esta sensación? En nuestro programa reencarnatorio, muchas veces el espíritu se compromete a mejorar ciertas ariscas o suprimir dolores morales con esos espíritus que hoy pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, etc. ¿Y por qué se comprometen? Siempre recuerden que es para evolucionar todos. Y hacer el evangelio en familia es aprender a entenderse, si es que a veces se puede, si es que están dispuestos. Obviamente nunca se impone, sin imponer jamás, solo a voluntad de quienes estén dispuestos a pasar un momento de armónico estudio y análisis. Los mentores o ángeles guardianes cumplen el rol de asistencia moral del ser encarnado. Siempre se lo podrá escuchar cuando uno esté también dispuesto a escuchar, ¿no? Al igual como expliqué al hacer el evangelio, uno debe pedir en sublime oración asistencia por X tema que uno esté pasando, tranquilizándose y sintonizando con el pensamiento a Dios, a Jesús o cualquier imagen que se les traiga paz
Hasta pueden imaginarse en el campo, en la plaza, lo que sea. Y ahí, las preguntas íntimas que ustedes tienen, la respuesta les llega. Ellos siempre están ahí. No para que ellos hagan lo que querramos, a voluntad nuestra que nos saque de este embrollo. No funciona así. Es un ser superior con pensamiento crítico. Estuvo encarnado como nosotros, con la diferencia que él pasó todas las pruebas. Muchas veces nos va a dejar cuando vea que lo que tenemos es capricho o mucho ego. Y digo dejar de manera figurativa. Él no nos deja, no nos abandona. Simplemente es como que nos trata como todos los niños que hacen rabietas. Nos ven que tenemos caprichos, que nos obcecamos, que no escuchamos. No estamos escuchando lo que nos dicen. Entonces, te dejan y se van a hacer otros menesteres. Ellos, además de estar con nosotros, no están pegados 24 horas a nuestro arriba, a nuestro a ver qué hacemos. Ellos también tienen sus tareas, se van a ocuparse de otras tareas. Y cuando pidamos con amor que necesitamos asistencia, que no podemos con todo, debemos ser honestos con nosotros mismos en la intimidad. No hace falta decirlo a cuatro voces, es adentro, es íntimo. Y pedir ayuda. Ay, ángel mío, me siento tonta, o sea, ¿cómo puedo? ¿Cómo voy a poder con esto? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué necesito modificar en mí para que esto deje de pasarme? Humildad, reconocimiento. Veámonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? En determinado momento, determinada situación, ahí vemos quiénes somos. Se pone 1 o 2 libros, se realiza la apertura con una oración, duración de 1 hora o menos. Si es mucho por cuestión de trabajo o de otros menesteres, se puede hacer hasta una lectura magna de 30 minutos. Reflexión sobre lo que se siente al leer ese pasaje. Llevar referencias de su día a día y tener una visión más vasta de lo que ese capítulo abarca y quiere decirles en ese momento. Extráiganle. Hay que extraerle la esencia a la letra. Ay, estoy leyendo, no entiendo tal letra. Bueno, me fijo en el celular, no para entrar a Instagram, se fijan en el celular, van al diccionario, buscan la palabra y vuelven a la lectura. Para entender mejor y para entenderse también uno. Es un estudio modesto y poderoso para empezar a concientizar el vivir, el empezar a entender el sentido de la vida, que no existe el azar, que el pasado no dirige nuestras vidas, porque como dice Carl Jung, yo no soy lo que me sucedió, sino lo que elijo ser, libre albedrío, lo estoy usando a conciencia, estoy decidiendo lo que quiero y que todo tiene un porqué, su tiempo, su momento. Nosotros tenemos que ejercitar la paciencia para ello. Es una moneda difícil de ganar, pero que también es una tarea nuestra, nadie la va a hacer por nosotros. Ese día y horario fijado debe ser respetado y será un bien, es un bien para todos nosotros. Eso les demostrará que es posible ejercitar la constancia, la disciplina, la voluntad, la paciencia, que no hay nada extraño que monopolice sus fuerzas. Ustedes decretan de manera firme y se hace. ¿Difícil? Nada. ¿Excusas? A millones. Las excusas son inventos propios del ser humano para no querer hacer algo o hacer apología a la pereza, que es una enfermedad del alma, entre otras. La lectura no es solamente para nosotros, sino también para los amigos invisibles. Y les decimos amigos invisibles para no malcalificarlos, como muchas veces pasa en ciertos momentos. Les llegamos a decir monos o los morochos de manera jocosa, y es preferible no hacer eso, por una cuestión de respeto. No se olviden que son espíritus como nosotros. Ellos estuvieron acá encarnados como nosotros. Son las almas de los hombres que poblaron una vez la tierra, como dice Allan Kardec, que por uno u otro motivo siguen vagando alrededor del globo. Hay miles, millones que están sujetos prisioneros en un bucle, repitiendo el episodio donde se quedaron en vida, porque son espíritus inferiores. Recuerden, estamos en el planeta Tierra. Vivimos en un plano donde hay más sombras que luces. Somos bendecidos por luz, pero también, la mayoría de las veces, lamentablemente, por la calidad de pensamientos que tenemos, que cultivamos a veces sin darnos cuenta, porque nos cuesta practicar la concientización activa de la vida presente,
Solemos atraer como el imán atrae a las bolitas de acero a hermanos desviados del camino, con los que sintonizamos, le damos guarida y se alimentan de esos sentimientos, creando una clase de simbiosis para nada correcta ni saludable. Lo más triste es que muchas veces ni nos damos cuenta que eso pasa, porque hay que cuidar nuestra psicósfera, nuestra casa mental. Como dijo Emmanuel, el mentor de Chico Xavier, hay que sentir bien, pensar bien y hacer el bien. Kardec los denominaba por su naturaleza como espíritus burlones, embusteros, frívolos, mentirosos e inteligentes manipuladores. Hay que concientizar que no estamos solos, no para que nos pongamos paranoicos, sino que seamos conscientes qué es lo que estoy atrayendo a mi vida, con lo que estoy pensando, a quiénes atraigo. Perdón, ¿a quiénes atraigo? Una vez, en una conferencia, dijo Carlos Campetti, que es el presidente del Centro Espírita Sin Fronteras en España y Brasil, con respecto a que los espíritus nos siguen a todas partes y escuchan lo que pensamos, él dice, ¿quieres privacidad? Comienza a elevarte, a cultivar pensamientos elevados. Ahí tendrás tu privacidad. Haciendo el Evangelio por ahí, nos tocan lecturas que sentimos que no es para nosotros. O sea, vamos bien en algo en específico y nos toca ese capítulo para leer, que trata sobre X tema que ya lo tenemos resuelto, por así decir. Dudamos en saltearlo, pero no hay que hacer eso. Vamos a decir por ahí, ay, claro, como siempre lo abro, es como que lo marqué al libro, siempre me toca el mismo. O como un conocido me decía, no, ese libro está viciado, siempre me toca lo mismo. Tal vez no es para vos. Quizás es para que escuche a aquel desencarnado que necesita esa reflexión, ese consuelo a través de esa lectura y que te está acompañando en ese momento. Y cuanto más lo leas, más cosas también descubrís de vos. Hasta podés volver a abrirlo, poniendo de manera distinta las manos, cerrando los ojos, volviendo a pedir con amor y ¡pum! Otro capítulo que ni siquiera habías leído. ¿Cómo debe ser la predisposición con el respecto al Evangelio en el hogar? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, he escuchado a una persona decir, no, yo ya no hago más oraciones, yo ya no hago más el Evangelio, no leo nada de espiritismo porque cada vez que yo leo que hago oraciones, no, me pasan cosas en la calle. Esto tiene una respuesta muy sencilla. Es como las experiencias de la vida misma. No todos van a estar contentos con que tengas éxito. No todos buscan que vos seas feliz o progreses sin perjudicar a nadie. Pero eso debe quitarte el sueño. Eso es motivo para que te detengas y renuncies a vos, porque de eso se trata, de ayudarnos a nosotros mismos a evolucionar, a ser mejores. Porque no hay ser más débil que aquel que con desidia quiere a su hermano de camino tirar. Ya lo dije, poco a poco. En una vida no vamos a lograr todo lo que nos proponemos, pero más vale la pena empezar. Dios, que es soberanamente justo y bueno, nos da muchas oportunidades a través de la reencarnación para liberarnos de hábitos atávicos y podamos así sentirnos orgullosos de todos los pasos que damos, de los niveles que pasamos, los bagajes que dejamos, dirigiéndonos a ese lugar de amor y plenitud eterna. La siguiente diapositiva. Y quería recomendarles, además del Evangelio en el hogar, en el Evangelio según el Espiritismo, estos son algunos de los autores. En realidad, la biblioteca espírita es enorme. Y como la diapositiva es chiquita, solamente puse algunos libros. Pero realmente les recomiendo hacer el Evangelio o, por una cuestión de tiempo, aunque sea una lectura tranqui. Son cortitas algunas, pero no porque sean cortas quiere decir que sean fáciles. Son muy interesantes y es para educarnos a nosotros. Está Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, que es de Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Juana de Ángelis. Hay algunos que son cortitos como estos, como algunos que son de bolsillo, son chiquititos. Hijo de Dios, Jesús en el hogar, que es de Chico Xavier por Neyo Lucio, El legado cardesiano por Marco Prisco, Momentos de salud también de Juana de Ángelis, al igual que Recetas de paz, Momentos de conciencia. Momentos de decisión es de Marco Prisco,
Mies de amor de Juana de Ángelis. La psicología de la gratitud es espectacular, espectacular, se lo recomiendo. Es muy educativo, te abre la mente. Ves las cosas de una manera completamente diferente siempre y cuando estén dispuestos. Es una cuestión de que dejen, capturen la esencia de la palabra y vean más allá. Está Momentos de Armonía y otra que es muy interesante, Constelaciones Familiares. Es espectacular ese libro. Para los que tienen preguntas sobre por qué vine con esta persona como hermano, por qué tengo estos padres, toda la información que se requiere para los problemas contemporáneos están en los libros. Ellos están esperando que los lean, que tengan curiosidad, que quieran también. Yo quiero resolver estos problemas. ¿Qué? ¿Esto me lo va a dar? Sí. Si abrís la mente y te dejás ayudar, dejás de ser orgulloso, vas a poder ver las cosas de un prisma completamente distinto. Y es maravilloso porque es para nosotros, es para ser mejores. Porque esto les digo, no termina. Estamos acá en este momento, pero después vamos a desencarnar y vamos a continuar. Y van a venir otras generaciones. Entonces decir, el espiritismo murió, no murió, gente. Los espíritus son eternos. Y nosotros cuando dejemos el cuerpo también. Bueno, le damos las gracias a todos por estar y nos vemos